Un padre soltero gastó sus últimos $10 ayudando a El Ángel. Al día siguiente, 200 motociclistas trajeron un regalo que les cambió la vida. No te metas con esa gente. No sabes con qué te estás enfrentando. La advertencia resonó en la mente de Anthony Miller mientras se arrodillaba junto al enorme hombre que se desplomaba sobre el frío hormigón. Los parches de los ángeles del infierno en el chaleco de cuero deberían haberlo hecho correr. Todos los demás lo tenían. Pero los labios del hombre se estaban poniendo azules y su pecho apenas se movía. Y Anthony no podía irse. No otra vez. No como cuando su padre murió solo en un estacionamiento, igual que hace 17 años. «Hey. Hola amigo. ¿Puedes oírme?» Las manos de Anthony temblaban mientras buscaba el pulso. Los ojos del hombre estaban en blanco, desenfocados, desesperados. Un silbido escapó de sus labios. El sonido de la muerte se acercaba. «Yo no lo tocaría si fuera tú». Una mujer a 20 pies de distancia gritó desde su auto. Su ventana apenas se abrió. «Esos motociclistas no son más que problemas. Probablemente tuve una sobredosis de algo. Deja que su propia especie se encargue de ello». Un hombre mayor que salía de la estación se unió a la conversación. «Hijo, no quieres ese tipo de atención. Créeme, he visto lo que estos tipos le hacen a la gente que se les cruza en el camino». La mandíbula de Anthony se tensó. El cuero, los parches, los tatuajes. Todos vieron una amenaza. Pero lo único que Anthony vio fue un ser humano muriendo. Un ser humano que le recordó los últimos momentos de su padre, jadeando en busca de aire en el estacionamiento de un Walmart mientras los compradores pasaban caminando. Demasiado ocupado o demasiado asustado para parar. Él no toma drogas, afirmó Anthony con firmeza. Mira su pecho. Él lo está agarrando. Sus labios son azules. Esto es un paro cardíaco. No es tu problema, insistió la mujer, mientras ya ponía en marcha el motor. Algunas personas no valen la pena ser salvadas. Antes de continuar, por favor dinos desde qué parte del mundo nos estás sintonizando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El viento de octubre atravesó su fina chaqueta cuando Anthony sacó su teléfono. Sus dedos se movieron sobre la pantalla rota, la pantalla que no podía reparar, y marcó el 911. Mientras esperaba al operador, su mente se dirigió a su billetera. 10 pesos. Eso era todo lo que tenía hasta el cheque de pago del viernes. $10 para alimentar a sus gemelos de 7 años con el desayuno y el almuerzo mañana. Él ya había estado diluyendo la leche con agua, diciéndoles que se había cortado la electricidad por diversión cuando el mes pasado estuvo cortada durante 2 días. Convertir comer sándwiches de mantequilla en la cena en un juego. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay un hombre que parece estar sufriendo un ataque cardíaco. Estación Cell en Riverside Avenue. Está consciente pero apenas respira. Sus labios son azules. Por favor, date prisa. La ayuda está en camino. Quédate con él. ¿Es el receptivo? Anthony miró al hombre. Señor, ¿puede oírme? Los ojos del motociclista revoloteaban, intentando enfocar. Una mano enorme se extendió y agarró la manga de Anthony con una fuerza desesperada. La ayuda está en camino, le aseguró Anthony. Solo aguanta. El despachador continuó. ¿Puedes hacerle masticar aspirina si está consciente? Podría salvarle la vida. Voy a tratar de. Anthony volvió a mirar al hombre moribundo. El chaleco decía Ángeles del Infierno, pero los tatuajes militares descoloridos en sus brazos contaban otra historia. Vietnam, corazón púrpura, Pemía. Este hombre había servido a su país. Había sobrevivido a una guerra solo para morir en el estacionamiento de una gasolinera. Vuelvo enseguida, le dijo Anthony, apretándole el hombro al hombre. No te voy a dejar. Solo aguanta, soldado. Algo parpadeó en los ojos del hombre ante esa palabra. Soldado. Las luces fluorescentes de la tienda de conveniencia parecían duras después de la oscuridad exterior. El empleado,
Apenas salido de la adolescencia, parecía nervioso cuando Anthony le explicó: «Hay un hombre muriendo ahí fuera. Necesito agua y aspirina ahora». Anthony agarró una botella de agua del enfriador. Su mano vaciló sobre la aspirina. 6 pesos con 99 centavos. El agua costaba $250. Eso fue $949 con impuestos. Sus $10 completos. Mañana era jueves. El inhalador para el asma de Ji-Yan necesitaba ser rellenado. Había estado jadeando más últimamente con el cambio de clima. Los zapatos de John estaban literalmente unidos con cinta adhesiva y los niños se habían estado burlando de él. Los gemelos ya habían cenado cereal 2 veces esa semana, y todavía quedaba aproximadamente un tazón de leche. Pero afuera, un hombre estaba muriendo. Anthony dejó el billete de $10 en el mostrador y salió corriendo sin importarle el recibo. Al salir, el hombre se había desplomado aún más. Anthony cayó de rodillas y lo ayudó a sentarse contra la pared. El peso del hombre casi derribó a Anthony. Debía pesar 250 libras de músculo y estaba fallando lentamente. «Mastica esto», dijo Anthony, presionando 3 aspirinas en la mano temblorosa del hombre. «No te los tragues enteros. Mastícalos. Podría salvarte la vida si este es tu corazón». Los ojos del motociclista se centraron en él por primera vez. Ojos grises, inteligentes a pesar del dolor. Rasgos distintivos bajo la barba canosa. Este no era un joven matón. Este era el padre de alguien. El abuelo de alguien. Tal vez. ¿Por qué? Soltó una voz entrecortada, una palabra apenas audible. «Porque necesitas ayuda», dijo Anthony, ayudándolo con la botella de agua cuando sus manos temblaban demasiado para sostenerla. «No. ¿Por qué tú? ¿Por qué?» Anthony pensó en sus gemelos durmiendo en sus camas, confiando en que su padre siempre proveería. Pensó en el refrigerador vacío, en las facturas vencidas, en la luz de verificación del motor que llevaba encendida 6 meses, en la factura de electricidad que llevaba 60 días vencida, en el aviso de desalojo que había escondido en su cajón. Pensó en su padre muriendo solo a los 42 años porque todos estaban demasiado asustados o demasiado ocupados para detenerse porque todos vieron a un hombre hispano en uniforme de trabajo y asumieron que estaba borracho o drogado en lugar de morir. «Mi papá murió así», dijo Anthony en voz baja, manteniendo su mano sobre el hombro del hombre. Ataque cardíaco en un estacionamiento. Todo el mundo pasaba junto a él. Cuando alguien llamó al 911, ya era demasiado tarde. Tenía 15 años. Después de eso, tuve que criar sola a mi hermana pequeña. Sé lo que es perder a alguien que no tenía por qué morir. La mano del hombre agarró la muñeca de Anthony con una fuerza sorprendente. Con respiraciones entrecortadas, lo logró. «Ray Patterson, Anthony Miller, todo va a estar bien, Ray. La ambulancia viene. Tienes que luchar. Alguien está esperando que vuelvas a casa, ¿verdad?» Ray asintió débilmente y llevó su mano al bolsillo del pecho. Se cayó una foto. Una mujer y 2 jóvenes adultos con birretes de graduación. «¿Tus hijos?», Anthony preguntó, recogiendo la foto con cuidado. Ray asintió nuevamente, formándose lágrimas en sus ojos. «Entonces pelea», dijo Anthony con firmeza. «Luchas por ellos». La ambulancia llegó en 7 minutos que parecieron horas. Los paramédicos trabajaron con deficiencia de práctica. Máscara de oxígeno, líneas intravenosas y monitores pitando. Una de ellas, una mujer de ojos amables, miró a Anthony con aprobación. «Le diste aspirina». 3 le hicieron masticarlos. Quizás haya salvado su vida. Esto puede marcar la diferencia en los eventos cardíacos. ¿Sois familia? No, solo lo encontré. El paramédico miró el chaleco del ángel del infierno y luego a Anthony con su desgastado uniforme de almacén. La mayoría de la gente se habría marchado. «La mayoría de la gente está equivocada», dijo Anthony simplemente. Mientras cargaban a Ray en la camilla, él agarró la muñeca de Anthony una vez más.
A través de la máscara de oxígeno, acercó a Anthony. No olvidaré esto. Lo prometo. Anthony le apretó la mano. Simplemente sobrevive. Eso es todo lo que necesitas hacer. Las sirenas se desvanecieron en la distancia. Anthony estaba de pie en el estacionamiento vacío, con la billetera vacía excepto por 22 centavos y cambio que tintineaba burlonamente en su bolsillo. La mujer que le había advertido pasó de largo, meneando la cabeza como si él fuera un tonto. Quizás lo era. El viaje a casa en su Honda Civic 2008 se sintió más largo de lo habitual. La grieta en la ventanilla del pasajero silbó, dejando entrar el frío aire de octubre. El indicador de gasolina estaba justo por encima de E. Había estado funcionando con solo vapores durante 2 días, gastando $2 aquí, $3 allá. Mañana por la mañana tendría que mirar a sus hijos a los ojos y fingir que todo estaba bien. Convierta en un juego comer tostadas simples si todavía tenían pan. Dígales que el cereal era un capricho especial para el desayuno, incluso aunque apenas hubiera suficiente leche para un tazón. Su trabajo de construcción había terminado hacía 2 meses cuando el contratista se declaró en quiebra y aún le debía 2 semanas de salario que nunca vería. El trabajo que había encontrado en el almacén le pagaba $13 por hora, 40 horas a la semana rompiéndose la espalda. Y aún así, apenas podía mantener las luces encendidas. Literalmente, ya los habían cerrado 2 veces este año. La luz del pasillo del edificio de apartamentos se apagó nuevamente, dejándolo obligado a navegar de memoria. El tercer escalón crujió. El quinto escalón estaba suelto. No toques la barandilla del séptimo. Se tambaleó. Dentro del apartamento estaba en silencio. Anthony fue a ver a los gemelos. John se desparramó en la litera superior, con un brazo colgando del borde y su libro de matemáticas todavía abierto a su lado. Había estado luchando con fracciones y Anthony había pasado 1 hora después de la cena ayudándolo, a pesar de que estaba exhausto por su turno. Gillian se acurrucó en la litera de abajo, abrazando al elefante de peluche que tenía desde que tenía 3 años, el que su madre le había regalado antes de irse. Su respiración era ligeramente sibilante. El inhalador en su mesita de noche estaba casi vacío. Sus mochilas estaban preparadas junto a la puerta. Tarea completa a pesar de la inestable mesa de la cocina que servía de escritorio, comedor y oficina de Anoni donde pagaba las cuentas. O lo intentó con buenos niños. Nunca se quejaron. Incluso cuando sabían que otros niños tenían más, ellos merecían algo mejor que esto. Merecían un padre que pudiera brindarles algo más que la supervivencia. Anthony estaba sentado en esa mesa tambaleante, con la cabeza entre las manos. Su madre se fue cuando los gemelos tenían 3 años, incapaz de soportar la presión de criarlos sin nada. No puedo hacer esto más, Anthony. Me estoy ahogando. Todos nos estamos ahogando. Ella había tenido razón. Se estaban ahogando. Pero Anthony no podía irse. Estos eran sus hijos, su responsabilidad, su todo. Ella enviaba tarjetas para sus cumpleaños, a veces con un billete de $20 que los niños querían gastar inmediatamente en juguetes, sin saber que su padre lo usaría discretamente para comprar alimentos. Mañana habrá otra montaña que escalar. Preparaba almuerzos con todo lo que podía encontrar. Probablemente lo último de mantequilla de maní, sin mermelada. Déjalos en la escuela, esperando que el auto llegue. Trabaja su turno levantando cajas que cada día parecen más pesadas. Recógelos en el programa extraescolar que no podía pagar, esquivando las miradas decepcionadas del director. Llegar a casa, preparar la cena de la nada, ayudar con la tarea, leer un cuento antes de dormir, fingir que todo está bien. Siempre finge que todo está bien. Estamos bien, ¿verdad, papá? Preguntó John la semana pasada. Estamos perfectos, amigo. Nos tenemos el uno al otro. Pero algo se sentía diferente mientras estaba sentado allí en la oscuridad. La mirada de Ray Patterson lo perseguía. Ese agarre en su muñeca. No lo olvidaré. ¿Qué significaba eso de un moribundo? Probablemente nada.
La gente decía cosas cuando tenía miedo. Aún así, Anthony había hecho lo correcto. Su padre habría estado orgulloso. Eso tenía que ser suficiente. Si estás viendo esto ahora mismo, si alguna vez has tenido que elegir entre ayudar a alguien y cuidar de los tuyos, dale a me gusta porque lo que sucedió después te devolverá la fe en la humanidad. La noche siguiente, Anthony estaba estirando su último paquete de ramen para la cena para 3 cuando llamaron a la puerta. No el tímido toque de su anciano vecino y la señora Crawford, que a veces les traían sopa sobrante. Este fue firme, deliberado, autoritario, el tipo de llamada que significaba negocio o problemas. Anthony se secó las manos en sus vaqueros, diciéndoles a los gemelos que se quedaran en la cocina. A través de la mirilla, su sangre se convirtió en hielo, cuero, mezclilla, parches de calaveras, cadenas cromadas, barbas, y cicatrices y tatuajes. Ángeles del infierno. El pasillo estaba lleno de ellos. Al menos 20, tal vez más. Le temblaban las manos mientras cerraba la cadena antes de abrir la puerta a una rendija. Anthony Miller. El hombre de adelante era mayor, tal vez de 60 años, con una barba gris, pulcra y recortada, ojos inteligentes que parecían contradecirse con las manchas amenazantes que cubrían su chaleco. Era enorme, al menos 1,90 metros, brazos como troncos de árbol. Sí. La voz de Anoni salió más firme de lo que sentía. Me llamo Tank. Soy el hermano de Rey. Necesitamos hablar. ¿Hermano? Eso podría significar hermano biológico o hermano del club de motociclistas. De cualquier manera, la mente de Anoni repasó terribles posibilidades. ¿Había muerto Rey? ¿Estaban aquí por venganza, pensando que Anthony debería haber hecho más? ¿Los había ofendido de alguna manera al tocar a uno de sus miembros? Mis hijos están aquí, dijo Anthony en voz baja, ya planeando cómo protegerlos si esto salía mal. Sea lo que sea, se trata de decir gracias. Las palabras no cuadraban. Anthony parpadeó, seguro de que lo oí mal. Rey lo logró, continuó Tank. Su voz, un bajo retumbante que probablemente sonaba amenazante incluso cuando estaba contento. Está estable. Le hicieron un triple bypass esta mañana. Los médicos dijeron que si no hubieras actuado cuando lo hiciste, si no le hubieras dado esa aspirina, no habría sobrevivido al viaje al hospital. Le salvaste la vida. La tensión en los hombros de Anoni se liberó tan repentinamente que casi se desplomó contra el marco de la puerta. Me alegro de que esté bien. Tanks lo estudió un buen rato, con esos ojos inteligentes absorbiéndolo todo. La ropa desgastada, el cansancio, el apartamento detrás de él con la pintura descascarada y manchas de agua en el techo. El cajero de la gasolinera nos contó algo interesante. Tank dijo, un chico joven, muerto de miedo cuando llegamos, pero nos dijo que pagaste el agua y la aspirina con el último dinero que te quedaba en la cartera. Dijo que miró ese billete de 10 pesos durante mucho tiempo antes de gastarlo. ¿Es cierto? Anthony no respondió, pero su silencio fue suficiente confirmación. Papá. La voz de Ji-Yan llegó desde atrás. Está todo bien. Está bien, cariño. Quédate. Pero Ji-Yan, siempre curiosa e intrépida, miró por encima de la pierna de su padre. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a todos los motociclistas en el pasillo. John apareció junto a su hermana, igualmente paralizado. Vaya, esas motos de verdad son esas de ahí. La expresión de Tank se transformó por completo. La intimidante fachada de motociclista se desvaneció, reemplazada por algo que Anthony no esperaba. Calidez. ¿Tienen hijos? ¿Gemelos? Preguntó Anthony, moviendo los brazos instintivamente para protegerlos. ¿Cuántos años? 7. Tank se giró hacia el grupo que estaba detrás de él y asintió. De acuerdo, hermanos. Ya saben qué hacer. Lo que sucediera después quedaría grabado en la memoria de Anoni para siempre. Los motociclistas comenzaron a desfilar por el pasillo, pero no se iban. Regresaban con cosas.
Caja tras caja de comestibles. No solo lo básico, sino también fruta fresca, verduras, carne, galones de leche, jugos en caja que a los niños les encantaban pero que Anthony nunca podía permitirse. Bolsas de Target y Walmart, zapatos nuevos, ropa de niños con las etiquetas aún puestas, útiles escolares, incluso juguetes. 2 ciclistas llevaban una bicicleta nueva para cada gemelo. Una azul para John, morada para Gillian. Eso no puedo, empezó Anthony, abrumado. Sí, puedes, dijo Tank con firmeza. Cría a uno de nosotros. Eso significa que ahora son familia, y la familia cuida de la familia. Le entregó un sobre a Anthony. Las manos de Anoni temblaron al abrirlo. Efectivo. Más efectivo del que había visto en años. Lo contó 2 veces, sin poder creerlo. $20,000. Eso no es caridad, dijo Tank antes de que Anthony pudiera protestar. Es una inversión. Ri nos habló de ti. El cajero mencionó que llevabas uniforme de almacén, pero Ri vio tus manos. Son manos de obrero de la construcción. Carpintero. ¿Verdad? Anthony asintió, atónito. Bien. Porque dirijo MC Crae Construcción y acabo de perder a un capataz por jubilación. Trabajos. Tuyo si lo quieres. 60,000 al año para empezar. Beneficios completos de inmediato. Camioneta de la empresa. Y ascendemos desde dentro. ¿Sabes desenvolverte en una obra? Yo. Tenía mi propio equipo antes de que el contratista se declarara en quiebra. Se las arregló Anthony. Mejor aún, empiezas el lunes. La habitación daba vueltas. Anthony se agarró al marco de la puerta para mantenerse en pie. Gillian tiró de su camisa. Papá, ¿por qué lloras? No se había dado cuenta de que lo hacía. ¿Alguna vez has presenciado un milagro? ¿Alguna vez has visto cambiar la vida de alguien en un instante? Comparte la historia con alguien que necesite creer que a la gente buena todavía le pasan cosas buenas. Los motociclistas no habían terminado. Durante la siguiente hora, transformaron el apartamento de Anoni. La mesa inestable se arregló con los soportes y el refuerzo adecuados. La grieta de la ventana se selló con un martillo profesional. Se instalaron cerraduras nuevas en la puerta, cerrojos de seguridad de alta resistencia. El grifo del baño que goteaba desde hacía meses, reparado. Incluso las bisagras chirriantes de las puertas del dormitorio se engrasaron y, ajustado. Un motociclista, al notar que la luz parpadeante de la cocina desapareció, regresó con una lámpara nueva y la instaló en minutos. ¿Eres electricista?, preguntó Anthony. Lo era antes de jubilarme. Ahora solo conduzco y ayudo en lo que puedo. John y Gillian, al principio tímidos, pronto mostraron sus tareas a los gigantes vestidos de cuero, quienes los trataron con una amabilidad inesperada. Un motociclista enorme, cubierto de tatuajes con la palabra Savage en los nudillos, estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo mientras Gillian explicaba su elaborada obra maestra con crayones de una princesa luchando contra un dragón. La princesa no necesita un príncipe, le informó Gillian. En serio, tiene una espada. Una princesa lista, la mejor, asintió Savage. Otro motociclista ayudaba a John con su tarea de fracciones, explicando pacientemente el concepto usando porciones de pizza como ejemplo. ¿Por qué? Finalmente logró preguntar a Anthony Tank, haciéndose eco de la pregunta de Ray de la noche anterior. Mientras tanto, Tank lo condujo a la cocina, lejos de los niños. Su voz era más suave al hablar. Ray es mi hermano de verdad, no solo mi club. Hermano. Servimos juntos en Vietnam. Regresamos destrozados, los dos. El club nos salvó. Nos dio un propósito. Nos dio una familia. Ray tiene 2 hijos en la universidad ahora. Es el primero de la familia en irse. Volvía de visitar a su hija cuando se le encogió el corazón. Se detuvo, mirando los armarios vacíos que Anthony había intentado esconder. ¿Sabes lo que me dijo Ray cuando llamó desde el hospital?
Dijo que un hombre que no tenía nada lo dio todo para salvarlo. Dijo que lo miraste y viste a un soldado, no a un criminal. Dijo que lo llamaste soldado y que eso fue lo que lo impulsó a luchar por sobrevivir. Los ojos de Sengs brillaban sospechosamente. Tenemos un código. Cuando alguien hace lo correcto por uno de nosotros hacemos lo correcto por él. Pero esto, un hombre con 2 hijos y solo sus últimos 10 pesos, gastándolos para salvar a un desconocido, no es solo hacer lo correcto, es heroico. Antes de irse, Tank apartó a Anthony una vez más. Esa camioneta de la empresa que mencioné ya está en el estacionamiento. Ford F-150 2023. Seguro con el tanque lleno. Pagado por 1 año. No puedo permitir que conduzcas esa Honda con tus hijos cuando llegue el invierno. Y Anthony, esto no es algo puntual. Si necesitas algo, lo que sea, llámame. Le entregó una tarjeta de visita con su número de celular personal escrito al dorso. Iré y quiere verte cuando salga del hospital. Tiene algo más para ti. Mientras el sonido de docenas de motocicletas se desvanecía en la noche, Anthony se encontraba en su apartamento transformado. La nevera estaba llena, los armarios llenos, abrigos de invierno nuevos colgados junto a la puerta. Los gemelos montaban en círculos en sus motos nuevas en la sala, riendo como no los había oído reír en meses. «Papá, mira», gritó John. «Tiene marchas y todo». «La mía tiene una cesta para mis libros», añadió Gillian, con el rostro radiante de alegría. Por primera vez en 2 años desde que lo perdió todo, Anthony sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. Una esperanza real y tangible. Una semana después, Ray Patterson llamó a la puerta de Anoni. Se veía diferente, más pequeño con ropa normal, aunque seguía siendo imponente. Tank estaba con él, junto con una mujer que debía ser la esposa de Ray y varios otros miembros del club. «Anthony Miller», dijo Ray con voz fuerte y clara. «El hombre que me salvó la vida». Atrajo a Anthony hacia él en un abrazo que casi le rompe las costillas. «Esta es mi esposa, Grace». Ella quería conocer al hombre que le devolvió a sus nietos su abuelo. Grace estaba llorando mientras abrazaba a Anthony. «Gracias. Gracias por ver al hombre, no el chaleco». Ray le entregó a Anthony una foto, la misma que se le había caído del bolsillo esa noche. «Mis hijos, ambos en la universidad, primera generación. Querían estar aquí, pero están en la final. Ellos enviaron esto». Le entregó una carta a Anthony. En el interior, 2 estudiantes universitarios habían escrito sobre su padre, su héroe, el hombre que los había criado después de regresar de la guerra, destrozados pero decididos. Escribieron sobre cómo les enseñó a juzgar a las personas por sus acciones, no por su apariencia. Escribieron sobre segundas oportunidades. Escribieron sobre la gratitud. Hay más. Ray dijo, el club votó. Decisión unánime. Estamos financiando la educación de sus hijos. Beca completa cuando estén listos para la universidad. Y tenemos un fondo para niños como los suyos. Buenos niños cuyos padres tienen dificultades. Queremos que nos ayuden a administrarlo. Las piernas de Anoni cedieron. Se sentó pesadamente en su sofá, abrumado. ¿Por qué?, susurró. Porque nos recordaste quiénes somos realmente, Ray. No el estereotipo, no el miedo. Somos padres, abuelos, veteranos, trabajadores. Somos una hermandad que cree en cuidar de los suyos. Y hermano, ahora eres uno de nosotros. No un miembro. Es tu decisión. Pero familia. Siempre familia. Si esta historia te conmueve, si crees en el poder de la bondad inesperada, deja un comentario sobre una vez que un desconocido te cambió la vida. El lunes por la mañana, Anthony se presentó ante MC Crae y fue destrozado. La camioneta de la empresa, una Ford F-150 nueva, estaba en el estacionamiento con su nombre ya grabado en el lugar asignado. Tank lo presentó personalmente al equipo. Este es Anthony Miller.
Es el hombre que salvó la vida de mi hermano. Trátenlo como familia porque lo es. El trabajo era todo lo que Tank había prometido y más. Salario justo, trato respetuoso, un equipo que lo recibió de inmediato. En un mes, su liderazgo natural lo hizo dirigir su propio equipo. En 3 meses, estaba capacitando a los nuevos empleados. Su sueldo era más de lo que había ganado en un mes en el almacén. El seguro médico entró en vigor de inmediato, cubriendo por completo la medicación para el asma de Ji-Yan y el tratamiento dental de John. El apartamento que habían estado a punto de perder se convirtió en un trampolín. 6 meses después, con ingresos estables y el aval de Tank, Anthony trasladó a los gemelos a una casa de 3 habitaciones con jardín. El club ayudó con la mudanza. 20 motociclistas cargando cajas, instalando muebles, uno incluso instaló un columpio para los niños. Esto es demasiado, protestó Anthony. No hay nada demasiado para la familia, respondió Tank. La transformación de los gemelos fue notable. Con la estabilidad llegó la confianza. John se unió al equipo de fútbol del colegio. Sus nuevos tacos volaban por el campo. El asma de Ji-Yan, bien controlada con medicación, ya no la frenaba. Se unió al club de arte. Su talento natural por fin tenía material para florecer. Sus notas mejoraron. Volvieron a reír. La preocupación que había vivido en sus jóvenes ojos se desvaneció. 3 meses después de aquella noche en la gasolinera, Anthony recibió una llamada inesperada. Señor Miller, soy. Fundación Comunitaria. Ha sido nominado para nuestro premio anual de ciudadanía por el Club de Motociclistas Hells Angels. Incluye una subvención de 10,000 pesos, además de un reconocimiento en nuestra gala anual. La carta que llegaba decía, por demostrar que el heroísmo no se mide en grandes gestos, sino en los momentos de tranquilidad en los que decidimos ayudar a pesar de nuestras propias dificultades. Por demostrar que la compasión no tiene precio y que la medida de un hombre es lo que hace cuando no le queda nada que dar. Además, el club había creado fondos educativos para ambos gemelos, de $5,000 cada uno, cuyo interés fue en aumento hasta que cumplieron 18 años. En la gala de entrega de premios a la ciudadanía, Anthony se paró ante una multitud de la élite de la ciudad, sintiéndose fuera de lugar con su smoking alquilado. Entonces los vio, a todos los ángeles del infierno, vestidos con sus mejores galas, sentados en primera fila. Rey le guiñó un ojo. Tank se levantó y empezó a aplaudir. Uno a uno, todos los motociclistas se pusieron de pie, aplaudiendo. Luego, toda la sala se unió a ellos. Papá es un héroe, le susurró Ji-Yan a John. Sí, le susurró John. Siempre lo era. Un año después, Anthony estaba en el garaje de su nueva casa, la que compró con su ascenso a capataz principal. Las motos de los gemelos colgaban de la pared, muy usadas y queridas. Sus boletines de calificaciones estaban en el refrigerador, todos con buenas calificaciones. El arte de Ji-Yan cubría cada pared, y los trofeos de fútbol de John alineaban el estante. Pero lo que más atesoraba a Anthony era la foto en su banco de trabajo. Él y los gemelos rodeados de motociclistas vestidos de cuero en la carrera anual de juguetes navideña de los Hells Angels, donde habían ayudado a distribuir miles de regalos a niños necesitados. Rhys se había convertido en una especie de padre para él, el que había perdido demasiado joven. Tank era el hermano que nunca tuvo. El club era la familia extendida que los gemelos nunca conocieron. Las cenas dominicales en la casa club eran habituales. Los gemelos hacían sus tareas mientras los motociclistas hablaban de paseos benéficos y servicio comunitario. Anthony también había iniciado algo propio, un programa de fin de semana en el centro comunitario, enseñando técnicas básicas de construcción a otros padres solteros que intentaban reconstruir sus vidas. La compañía de Tanks contrataba a todos los graduados que demostraban potencial. ¿Saben lo que aprendí?, dijo Anthony en su primera clase. A veces los peores momentos de la vida son solo el preludio de los mejores.
A veces perderlo todo es solo la preparación para ganar más de lo que jamás imaginaste. Y a veces los últimos $10 en tu bolsillo son el dinero más importante que jamás gastarás. Uno de los padres levantó la mano. ¿Pero cómo supiste que debías ayudar? ¿Cómo supiste que funcionaría? Anthony pensó en los ojos de Ray esa noche, en su padre muriendo solo, en la elección entre el desayuno de sus hijos y la vida de un desconocido. No sabía que funcionaría. Solo sabía que era lo correcto. Mi padre murió solo en un estacionamiento porque la gente estaba demasiado asustada o demasiado ocupada para ayudar. No podía permitir que eso volviera a suceder. No bajo mi cuidado. Miró a los hombres frente a él, todos luchando, todos cargando con el peso de mantener a sus hijos solos. Lo importante de hacer lo correcto es que no lo haces por la recompensa. Lo haces porque es lo correcto. La recompensa, si llega, es solo la forma en que el universo te agradece. 2 años después de esa noche de octubre, Anthony recibió una llamada que lo cambiaría todo una vez más. Señor Miller, le habla la Junta Estatal de Construcción. McCrae Construcción lo ha recomendado para el programa de desarrollo de empresas minoritarias. Nos gustaría ayudarlo a fundar su propia empresa constructora. Ángeles del Infierno. MC se ha ofrecido a hacer su primer contrato importante para su nuevo centro comunitario. Miller & Sons Construcción se lanzó 6 meses después con Tank y Ray como sus primeros inversores. La empresa se especializaba en viviendas asequibles y proyectos comunitarios. Cada empleado necesitaba una segunda oportunidad. Veteranos, padres solteros, exreclusos que intentaban rehabilitarse. El lema de la empresa, sugerido por Gillian, de 7 años, estaba presente en todas las oficinas. Construyendo vidas, no solo edificios. Los $10 que Anthony gastó esa noche de octubre se habían multiplicado inimaginablemente. Pero sentado a la mesa de su cocina 5 años después, viendo a sus gemelos, ahora de 12 años, hacer la tarea y escuchándolos hablar de sus sueños universitarios, que ahora eran posibles, Anthony supo el verdadero valor de esa noche. No era el dinero. No era el trabajo. Ni siquiera la seguridad. Observó a los hombres que tenía delante, todos luchando, todos cargando con el peso de mantener a sus hijos solos. Lo importante de hacer lo correcto es que no lo haces por la recompensa. Lo haces porque es correcto. La recompensa, si llega, es simplemente la del universo. Una forma de agradecer. 2 años después de aquella noche de octubre, Anthony recibió una llamada que lo cambiaría todo. Señor Miller, le habla la Junta Estatal de Construcción. McCrae Construcción lo ha recomendado para el programa de desarrollo de empresas minoritarias. Nos gustaría ayudarle a fundar su propia constructora. El Seychelles MC se ha ofrecido a hacer su primer contrato importante para su nuevo centro comunitario. Miller & Sons Construcción se lanzó 6 meses después, con Tank y Ray como sus primeros inversores. La empresa se especializaba en viviendas asequibles y proyectos comunitarios. Cada empleado necesitaba una segunda oportunidad. Veteranos, padres solteros, exreclusos que intentaban rehabilitarse. El lema de la empresa, sugerido por Gillian, de 7 años, estaba colgado en todas las oficinas. Construir vidas, no solo edificios. Los $10 que Anthony había gastado aquella noche de octubre se habían multiplicado de forma inimaginable. Pero sentado a la mesa de su cocina, 5 años después, viendo a sus gemelos, ahora de 12 años, hacer la tarea y escuchándolos hablar de sus sueños universitarios, que ahora eran posibles, Anthony supo el verdadero valor de aquella noche. No era el dinero. No era el trabajo. Ni siquiera era la seguridad. Era la lección de que la compasión crea ondas. Ese único acto de bondad, incluso cuando lo cuesta todo, puede transformar no solo una vida, sino docenas. Los hombres que había contratado, las familias a las que apoyaban, los niños que ahora recibían regalos en Navidad gracias a las compras de juguetes, los veteranos que encontraron trabajo y un propósito en su empresa. Todo porque una noche, con $10 en el bolsillo y 2 niños que alimentar,
Anthony Miller eligió ver a un ser humano en lugar de un estereotipo. Ray Patterson, ahora de 70 años y abuelo de 4 hijos, todavía iba en motocicleta a casa de Anoni todos los domingos a cenar. Se había convertido en el abuelo que los gemelos nunca tuvieron, enseñando a John a reparar motores y escuchando las elaboradas historias de Gillian con infinita paciencia. «¿Sabes qué me diste esa noche?», dijo Ray una tarde, viendo la puesta de sol desde el porche de Anoni. «Una botella de agua y unas aspirinas». Ray negó con la cabeza. «Me diste la oportunidad de ver a mi hija graduarse de la Facultad de Medicina, de acompañarla al altar, de abrazar a mis nietos, de ser importante para alguien. Otra vez. Me diste años que no habría tenido». Hizo una pausa, con la mirada distante. «Pero más que eso, le recordaste a un viejo soldado que todavía hay gente por la que vale la pena luchar y que todavía hay bondad que vale la pena proteger. Me devolviste la fe en la humanidad». Anthony pensaba a menudo en esa noche. El miedo en los ojos de la gente cuando vieron el chaleco de Ray. Las advertencias de alejarse. La forma en que su mano dudó sobre ese billete de $10, sabiendo que sus hijos lo necesitaban. Pensó en los 22 centavos que resonaban en su bolsillo. Mientras conducía de regreso a casa, preguntándose cómo se enfrentaría a sus hijos la mañana siguiente. Nunca podría haber imaginado que 22 centavos serían todo lo que necesitaría. Que a la mañana siguiente, en lugar de juntar todo lo necesario para el desayuno, se vería abrumado por la abundancia, y que los motociclistas aterradores que todos temían se convertirían en la familia que sus hijos siempre habían merecido. Que elegir el amor en lugar del miedo lo cambiaría todo. La carta del premio de ciudadanía todavía colgaba en su cocina, pero a su lado ahora colgaba algo más. Un parche que le dieron los ángeles del infierno. No es un parche de miembro. Anthony nunca se había unido oficialmente al club, pero habían creado algo especial solo para él. Mostraba 2 manos que se extendían, una dando, otra recibiendo, con las palabras, hermano de hecho, no de raza. Tank lo había explicado simplemente. No necesitas viajar con nosotros para ser uno de nosotros. Nos demostraste que la hermandad no se trata del parche en la espalda. Se trata de lo que hay en el corazón. Si crees en el poder de elegir la bondad, si piensas que el mundo necesita más personas como Anthony Miller que ayudan sin dudarlo, suscríbete y comparte esta historia. Porque en algún lugar, alguien necesita escuchar que su bondad importa, que su sacrificio es visto y que a veces, solo a veces, el universo presta atención. Hoy en día, Anthony Miller dirige una exitosa empresa de construcción. Sus gemelos están prosperando en la escuela secundaria, ambos con aspiraciones a ingresar a la universidad y con becas completas esperándolos. Su hogar está lleno de risas, estabilidad y amor. Pero nunca olvidó de dónde venía. Cada semana, visita la estación Shell en Riverside Avenue. Guarda $20 en su billetera, 2 billetes de 10 solo para esa visita. Si ve a alguien pasando apuros, alguien que parece estar sin dinero, le compra lo que necesita. Anthony aprendió que cuando eliges la compasión en lugar de la precaución, cuando ves al ser humano en lugar del estereotipo, cuando das lo que no puedes permitirte perder, es cuando ocurren los milagros. Es entonces cuando 200 moteros aparecen en tu puerta para cambiar tu vida para siempre. Recuerda, nunca sabes cuándo tus 10 pesos podrían salvar una vida. Y nunca sabes cuándo esa vida podría salvar la tuya. Amigos, si esta historia tocó sus corazones como tocó el mío, si les recordó el poder que todos tenemos para cambiar la vida de alguien con un simple acto de bondad, por favor no se queden mirando y luego se vayan. Presione el botón de suscripción y únase a nuestra familia Soul Lift Stories. Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que su valor no se mide por su billetera.